ok, linfocito T, tú que reconoces a este antígeno, actívate y regrésate al pulmón porque se necesita tu ayuda en la respuesta inmune adaptativa. ¿Sí queda claro? ¿Qué es la presentación antigénica? Vamos a ver los mecanismos asociados. Ahorita nada más quiero que entiendan el concepto. Por ejemplo, si fuera una infección intestinal, la célula dendrítica del intestino, salmonela, se come una salmonela, la hace cachitos, presenta un cachito de la proteína del flagelo de salmonela. Ahí, ¿cuál es el tejido linfoide secundario más cercano? Pues el tejido linfoide asociado a mucosas, el GALT, ¿no? La dendrítica se va a la placa de Peyer y ahí busca en los linfocitos T. ¿Alguno de ustedes reconoce este cachito de flagelo de salmonela? Sí. Ah, bueno, pues actívate y defiéndanos contra la salmonela. ¿Sí queda claro? Cuando están las células dendríticas en las mucosas o epitelios, cuando están fagocitando antígenos, se conocen como inmaduras. Pero cuando ya se van a la circulación linfática al tejido linfoide secundario, se dice que ya son maduras, porque ya tienen la capacidad. Entonces, por definición, las células maduras tienen la capacidad de presentar antígeno y las células dendríticas inmaduras tienen una alta capacidad fagocítica. ¿Sí queda claro? Las células dendríticas, sí, yo digo que son fagocíticas, pero en realidad la forma en la que les gusta endocitar antígenos es la macropinocitosis, ¿no? Con las dendritas avientan una proyección citoplasmática y internalizan todo el contenido. Entonces es una diferencia de mecanismo de internalización, pero es diferencia mínima. ¿Sí queda claro la presentación antigénica? Entonces, básicamente la dendrítica es la que va a activar el sistema adaptativo porque va de donde está la mucosa, la infección en la mucosa o en las vías respiratorias, en la piel, donde ustedes quieran, y va a ir con los linfocitos T y le va a decir sí, y no le va a presentar el antígeno y aparte le va a dar información, porque acuérdense que la inmunidad innata activa dependiendo del patógeno, ¿no? Entonces, se le activó TLR5, bueno, aquí en esta caricatura que les está platicando que es un virus, ¿no? Es, ok, yo sé que es un virus linfocito T, este cachito que te estoy presentando, este cachito de la proteína de espícula, es un virus de RNA porque se me activó mi TLR3. Además, sé que es un virus envuelto porque se me activó mi TLR4. Pues vean, no nada más le dicen al linfocito T el cachito, le dan más información, le dice qué tipo de patógeno es, y ya con eso el linfocito T puede activar el mecanismo correspondiente. ¿Sí queda claro? Esto lo vamos a ver en presentación antigénica. Entonces, dependiendo del patógeno, por ejemplo, aquí tenemos bacterias, hongos, gusanos, virus, dependiendo de la activación de los PRRs, esta dendrítica va a poder decirle al linfocito T la información correspondiente y esto va a tener una consecuencia en la inmunidad adaptativa. Y esto lo vamos a ver en la activación linfocitaria. ¿Dudas? César. Sí, doc, yo sí tengo una. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tuvo cáncer y que, por ejemplo, los linfocitos TCD8 que todavía no están diferenciados y que presentaban el receptor para, por ejemplo, SARS-CoV, cuando yo quité los ganglios, ¿estaba ahí ese linfocito? O sea, ¿ya no va a tener nunca más protección o cómo? Es una O, excelente pregunta. Yo les dije que los linfocitos, tanto T como B, son clonales, ¿no? Es decir, que tenemos un repertorio súper extenso de linfocitos que reconocen diferentes cosas, ¿no? Su compañero nos dice, ¿cuál sería el impacto de cuando se remueven ganglios? Que es una práctica en algunas situaciones, ¿no? Cuando se quita el vaso, por ejemplo, cuando se quita el timo. Pues sí, definitivamente eso tiene un impacto. Si quitamos un ganglio, estamos quitando una parte de ese reservorio, ¿no? Pero afortunadamente tenemos tantísimos ganglios que un ganglio sí podría dejarnos a lo mejor por mala suerte, ¿no? En ese ganglio se fue el linfocito T que reconocía Neisseria, ¿no? Pero Neisseria es todo este organismo. Pero en ese ganglio se fue el linfocito que reconocía aquí y acá. Pero resulta que 3 ganglios más adelante hay otros linfocitos que reconocen acá y acá. Entonces recuerda que los antígenos son moléculas muy grandes y los linfocitos reconocen de manera específica diferentes epítopos. Entonces, aunque se te quite una clona que reconoce parte de un antígeno, lo más probable es que haya otra
que reconozca otra parte del mismo antígeno. Entonces, eso es lo que favorece que no quedas en un estado de inmunodeficiencia. Aunque, por ejemplo, en procesos ya más agresivos como la esplenectomía, sí puede generar un incremento en la susceptibilidad de patógenos, pero ¿para qué sirve el vaso? Para filtrar patógenos sanguíneos, ¿no? Entonces, los pacientes que tienen esplenectomía tienen susceptibilidad a que eso es dependiente de cada caso. ¿Y esa clona que se Diego, quitó se puede volver a generar, ¿no? Al presentarle otra vez el antígeno. no al presentar el antígeno, acuérdate que las clonas se generan, no hemos visto cómo se generan las clonas. En realidad, esa clona se generó en la médula ósea y maduró en el timo. Ya después, cuando ya llegó madura, se fue a habitar ese ganglio que se quitó. Para que características de desarrollo. Es poco probable que se genere exactamente esa clona. Y esto lo vamos a ver cuando veamos las estrategias de generación del repertorio. Entonces, en particular, esa clona exacta no se vuelve a generar, pero no significa que no haya otras clonas que reconozcan el mismo antígeno, solamente en otro epítopo. ¿Se acuerdan de esa parte, de esa definición del epítopo? Esa es la caricatura que les mostraba del elefante, ¿no? El elefante es todo el antígeno y los científicos que estaban agarrando la trompa, la oreja, son las clonas. Entonces, si quitamos algunas clonas, siempre va a haber otras clonas que reconozcan otro epítopo del mismo antígeno. La respuesta inmunológica antígeno lo reconocen múltiples clonas. ¿Entendido? Entonces vean cómo ya empezamos a conectar la innata con la adaptativa. Todavía seguimos en innata, esta es la última parte de la innata. ¿Sale? Bueno, si no hay más dudas, ahora sí vamos a ver el componente humoral de la respuesta innata, que es el complemento. ¿Qué es el complemento? El sistema del complemento es... Ustedes también les dio pesadillas, creo, esa cascada de coagulación. Llevar un hemato, o si no, pues lo van a sufrir. ¿Qué era la cascada de coagulación? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿No la han visto? ¿No han llevado hemato? Ya Bueno, hemos llevado hemato. ¿Ya llevaron? Ah, entonces se lo deben de saber de memoria. ¿Nadie se acuerda qué es la cascada de coagulación? sí, donde tienes que no están activados y cuando hay daño endotelial pues se activa una y desactiva pues a la cascada, por eso se llama cascada. Ok. Son proteínas que están en la circulación sanguínea que tienen actividad decimógeno, es decir, que están inactivas, ¿ah? Con excepción de que se active por alguna de las vías de activación de la cascada de coagulación, ¿no? Puede ser daño endotelial, puede ser otras estrategias, ¿no? Se activa, ¿por qué se llaman simógenos? Porque cuando se activa uno, este activa al que sigue, que también es un simógeno, se activa y este activa al que sigue. Entonces es como una cadena, si fuera una activa al otro. ¿Y cuál es el objetivo final? Pues formar un coágulo, ¿no? Formar un trombo, tapar un hoyo que está generando la salida de sangre, ¿no? El complemento es similar, también es una familia de proteínas que están en su estado decimógeno en la circulación sanguínea. Solo que el objetivo o los mecanismos por los cuales se activan son diferentes y la función también es diferente. La forma en la que se activan principalmente está asociada a la presencia de patógenos, ¿sale? Los patógenos son una señal de activación del complemento. Cuando hay un patógeno, el complemento que vamos a ver ahorita, el activa al otro, digamos, el objetivo final es formar este MAC, que se conoce como complejo de ataque a membrana, Membrane Attack Complex, que parece un
Ustedes ya no jugaron, creo que juegan todavía. Estos complejos de ataque a membrana son poros, entonces el objetivo es hacerle poros a esta bacteria, a este patógeno, para que se destruya y no cause problemas. ¿Sí queda claro? Perdón. Entonces, esa es una de las funciones, ¿no? Hacer poros en los patógenos por la formación del complejo de ataque a membrana. Entonces, decimos que es como un simógeno porque se activa en respuesta a la presencia de patógenos y esto va a llevar a una cadena de activación. Perdón. Y ven, aquí podemos ver una microscopía electrónica de cómo se ven estos poros en la superficie de una bacteria. Vean cómo si son hoyos, literalmente. ¿Vale? Entonces, esto favorece que este patógeno se debilite. Este patógeno puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser un protozoario, puede ser un helminto, puede ser un hongo. E incluso puede ser una célula tumoral. ¿Sí queda claro? Por ejemplo, una de las bacterias que es especialmente susceptible al complemento es Neisseria meningitidis. Entonces, hay pacientes que tienen deficiencia en proteínas del complemento y esos pacientes normalmente generan meningitis bacteriana porque son altamente susceptibles a esta bacteria. Entonces, a lo mejor si ustedes tienen un paciente con Neisseria meningitidis, pueden sospechar de una posible deficiencia del complemento. Entonces hay que mandarle a hacer pruebas de proteínas del complemento para ver si hay alguna deficiencia. Ahora sí vamos a ver cómo se activa, ¿sale? La vía del complemento se activa por principalmente 3 vías, ¿sale? Vamos a ver primero la vía clásica. La vía clásica se llama así porque fue la primera que se descubrió, ¿sale? Entonces, la vía clásica se activa principalmente por anticuerpos, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una bacteria, ¿no? Ya se activó la respuesta adaptativa porque ya hay anticuerpos, ¿no? Vamos a ver, no hemos visto cómo cómo se producen los anticuerpos, pero ya se activaron los anticuerpos, se generaron anticuerpos contra esta bacteria. Ahora se unen a esta bacteria estos anticuerpos y entonces ahora sí, la proteína del complemento C1Q, que es la primera de la vía clásica, reconoce al anticuerpo por su fragmento FC. Eso lo vamos a ver en anticuerpos. Entonces aquí básicamente C1Q dice, ok, aquí hay una célula que está siendo reconocida por anticuerpos, hay que destruirla, ¿sale? Esta proteína C1Q se une al anticuerpo y esto la activa, está en su estado decimógeno, esto la activa y vean cómo parece como ¿cómo se le llama esto? Como si fueran tulipanes, ¿no? Son como flores estas que tienen un ramo de tulipanes, ¿no? Entonces, por la parte del tulipán, digamos, de la flor, reconocen al anticuerpo y C1Q tiene una subunidad que se llama C1R2S2. Esta es la región proteolítica. Ajá. Se activa C1Q, se activa su capacidad proteolítica, ajá, y C1Q cuando está activo le gusta proteolizar a C4. Algo del complemento que es muy confuso y siempre es la pesadilla de los estudiantes de inmunología. Las proteínas del complemento se abrevian como C, por complemento, ¿no? Y desafortunadamente no se nombraron en el orden en el que se activan. O sea, no es C1 activa C2, C2 A3, no. Se nombraron conforme se fueron descubriendo. Entonces, eso es una pesadilla para ustedes, pero se van a ir acostumbrando. Entonces, C1Q que se activa, agarra un cacho de C4, le pega una mordida y lo parte en C4A y C4B. C4B, que es una forma de C4 proteolizada, tiene afinidad por las membranas. Entonces, C1Q rompe a C4, C4B se pega a la membrana de esta bacteria y C4A se va a la circulación, es soluble, ¿sale? Acuérdense de C4A porque lo vamos a recordar más adelante, ¿sale? Entonces ya, se activó C1Q, se pegó C4B aquí a la membrana de la bacteria. C tiene afinidad por otra proteína del complemento que es C2. Entonces C4B agarra a C2 y le pega una mordida.
y la activa, la rompe proteolíticamente. Libera el fragmento C2b y se queda con C2a. Entonces, ahora ya tenemos dos fragmentos de dos diferentes proteínas del complemento. C4b y C2a. Entonces, el complejo C4b2a se conoce como C3 convertasa. ¿Por qué? Porque en conjunto C4b y C4b2a tienen afinidad por C3. Agarran a C3, le pegan una mordida, se libera C3a y se forma C3b que se une a estos dos fragmentos. Entonces, ahora ya tenemos C4b, 2a, 3b, que en conjunto se llaman C5 convertasa. ¿Ya vieron? Se llama C5 convertasa, entonces, ¿a quién creen que va a pegarle la siguiente mordida? Pues a C5, ¿sale? Entonces, la C5 convertasa, que es C4b, 2a, 3b, agarra C5, le pega una mordida, se forma C5a y C5b. C5a es soluble y C5b se pega a la membrana de esta superficie. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno. Y ya después está bien fácil, porque vean, C5b ya no le gusta juntarse con estos que iniciaron. No le gusta ni C4, ni C2, ni C3. Entonces él se va solito, C5b, y recluta C6. Aquí ya está más fácil. Aquí ahora sí, C5 recluta C6, no le pega, ya nadie muerda a nadie, ya nada más se invita a formar el complejo de ataque a membrana. Entonces, a partir de que C5b se une a la superficie de esta membrana, se dice que ya se empieza a formar el complejo de ataque a membrana. C5b recluta C6, C6 recluta C7, C7 recluta C8 y C8 recluta C9, pero a C9 le gusta traer a muchos amigos, entonces trae mucho C9. Entonces, en realidad, este poro de este complejo de ataque a membrana está compuesto desde C5b hasta C9. ¿Ya vieron? ¿Sí queda claro la vía clásica de activación del complemento? ¿Alguien se confundió o algo? ¿No? ¿Seguros? Bueno. Yo tengo una duda. Dígame. C4, es que no me acuerdo cuál era. C4A2B, ¿cómo se llamaba? C4A. No, de C4, la que se une a la membrana es el fragmento C4b. Ya la C3 convertasa es C4b2A. Y la C5 convertasa es C4b 2A 3B. Sí, gracias. Esta caricatura está creo que está en el CUBI. Pero todos los libros de inmunología tienen su parte del complemento, entonces pueden ver diferentes caricaturas de lo mismo. ¿Sale? Ahora, la segunda vía es la vía de las lectinas. La vía de las lectinas se activa por PAMPs. La vía clásica se activa por anticuerpos. La vía de las lectinas se activa por PAMPs. Ustedes ya saben que es un PAMP. Y yo les dije que en la inmunidad innata había receptores de reconocimiento de patrones que son solubles, como la proteína C reactiva, ¿no? Si se acuerdan de esta, ¿no? Entonces, esas proteínas son receptores de PAMPs solubles. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se conoce como vía de las lectinas porque la primera que se describió fue la lectina de unión a manosa, o mannose binding lectin, por sus siglas en inglés. Esta proteína se llama MBL y vean, ¿se parece a quién? A C1Q. La diferencia con C1Q tenía afinidad por anticuerpos. MBL tiene afinidad por polisacáridos que son PAMs en patógenos. En este caso, alguna de las moléculas que reconocen PAMs que son solubles, se reconocen a este PAMP, se unen a la superficie, en este ejemplo de bacterias, y ya. ¿Qué creen que pasa después? C1Q, no, esta no es C1Q, es MBL, activa exactamente lo demás, es exactamente igual.